El DAFO es una herramienta que nos permite elegir, crear la idea de negocio perfecta. Incluso validar muchas ideas de negocio o proyectos que tengamos en mente. En función de nuestras características, de nuestro conocimiento, de lo que a nosotros nos gusta o no nos gusta y en función del mercado. Lo ves por aquí en esta tabla y ahora entraremos en ella. El caso es que a mí me encanta crear negocios y que la gente lo haga de esta forma, creándolos en función de tres conceptos importantes. Uno, tu conocimiento, algo de lo que ya tienes conocimiento porque has trabajado en ello, porque lo has estudiado, porque es tu día a día. Dos, en función de algo que te apasione, que te guste, porque eso te va a permitir alargarlo en el tiempo en momentos de dificultad, va a ser más probable que no abandones porque estás haciendo algo que te gusta. Y tres, tercer gran concepto, algo, esa idea de negocio por la que haya cierto interés, porque a lo largo de los últimos meses, años, hayas visto que hay una tendencia. Estos son tres conceptos que bajo mi punto de vista deberíamos tener en consideración a la hora de crear cualquier negocio online. Porque, de nuevo, las probabilidades de éxito aumentan. Y sobre todo, de no abandonar y ser constante, que es una de las claves para mantenerte con un negocio digital. Eso no quiere decir que tú puedas crear un negocio con algo que no te guste, con lo que no tengas conocimiento y con lo que incluso no sea tendencia o veas que haya un interés en el mercado. De hecho, hay gente que le da igual que le apasione algo, imagínate que odias los relojes, pero creas una tienda online de relojes porque has visto que hay una tendencia de vender relojes online de lujo y tú no tienes reloj, los odias, ni tienes ningún interés, podrías contratar a alguien para vender relojes porque has visto esa oportunidad. Pero eso está ahí. No es algo que yo suela recomendar mucho, porque no es mi forma de vida, pero se puede ganar dinero y si en exclusiva tu prioridad es ganar dinero y detectas esa oportunidad, podrías conseguir esto que te estoy comentando con este ejemplo. Básicamente, a partir de tener dinero para contratar a alguien que te cree la página web, si tú no quieres hacerlo, o si tienes conocimientos, podrías hacerla tú. Investigar sobre el mercado, esa es la parte que bajo mi punto de vista es crítica. Si no conoces el mercado realmente va a ser muy difícil que eso funcione. Pero imagínate que trabajas en algo, en venta de relojes, pero tú odias los relojes. Si eres capaz de montar ese negocio porque sabes que hay esa tendencia, esa necesidad, ese interés por parte de una parte del mercado, puedes crear esa tienda online, por ejemplo, o como hemos visto antes, a través de afiliados, a través de ciertas recomendaciones, como por ejemplo Amazon, que ofrece un sistema de afiliados, algo que en la actualidad no recomiendo usar porque las comisiones son muy reducidas, pero para validar la idea puede ser algo interesante. Antes de crear tu propia tienda, comprar tus propios productos en China, en cualquier sitio y ponerte a venderlos. En cualquier caso, y antes te adelanto algo importante, es que yo prefiero vender productos digitales, porque es mucho más fácil de envío, de devolución, de problemas. Si es algo físico es muy problemático. Si es algo digital, como un libro electrónico, un PDF, un audio, un curso online, es mucho más fácil de actualizar, de mejorar, de enviar, porque es por internet, con un acceso, con distintas plataformas, y eso te ahorra un montón de quebraderos de cabeza, de costes de envío, de devoluciones, de impuestos, de que no se envíe, que no llega al destino, cosas así. Entonces yo en un inicio siempre recomiendo productos digitales. Estos son cursos online, libros electrónicos, audios privados, mentorías, consultorías, comunidades online con Telegram, con WhatsApp, lo que sea y que pague la gente por ello. En cualquier caso, volviendo al tema del DAFO. Y partiendo de la base de esos tres conceptos, tres ideas que bajo mi punto de vista son las que todos deberíamos utilizar, y teniendo en cuenta estas excepciones, que yo lo que te recomiendo es que cumplas estos tres criterios de tu conocimiento, que tengas conocimiento de ello, que te guste realmente y que hayas visto que haya una oportunidad de negocio. Esto podemos hacer incluso un pequeño estudio de mercado para ver si hay cierto interés, si está creciendo la tendencia, si está bajando. Hay ciertas herramientas como Google Trends que nos puede dar una idea si ponemos palabras por países, por ubicación, etc. y ver si hay interés, hay más búsquedas o menos búsquedas. En cualquier caso, y volviendo a lo importante de esta lección, el DAFO. El DAFO se centra en debilidades, sobre todo internas, si nos vamos a nuestro negocio de nosotros,
imagínate cuáles son tus debilidades. Tendríamos que hacer un listado de debilidades que nosotros tengamos. Por ejemplo, que la parte técnica no nos gusta, no tenemos conocimiento de crear una página web. Eso sería una debilidad a la hora de montar un negocio online. Y nos vamos luego a la parte de tendríamos que crear un listado. Amenazas. Esto es una parte de origen externo. Por ejemplo, que haya mucha competencia en nuestro sector, que no sea algo que sea más novedoso, sino que hay mucha competencia. Imagínate, volviendo al ejemplo que vimos en otra lección, de psicólogo. Eres psicólogo y hay muchos psicólogos hoy en día. Entonces, la amenaza es que pueda venir otro psicólogo o que ya esté el mercado cubierto y que sea difícil diferenciarse. Pero es algo que es de mercado, que no es nuestro interno. Si nos vamos a la parte de fortalezas, aquí también esto es positivo y de forma interna, fortalezas nuestras, imaginemos que nosotros tenemos desarrollado un sistema que funciona y que es distinto al de la competencia. O una fortaleza es que me he especializado en familias. O cualquier otra fortaleza. En función del negocio, de esa idea de negocio que estamos sacando, podemos ir creando este listado de fortalezas internas, que se nos da muy bien ser constante, que tenemos tiempo libre, porque nos han despedido, que tenemos dinero, que tenemos recursos, que lo que sea, o que no tienes tiempo pero tienes dinero, o que tienes tiempo pero no tienes dinero. Eso serían fortalezas o debilidades. Y vamos a ir creando ese listado para luego sacar esa idea perfecta en función de todo esto que estamos recapitulando. Y por último, esa otra parte de oportunidades. Por aquí lo ves, las oportunidades que son a nivel externo. Por ejemplo, cuando sale una nueva tecnología o en el caso de la inteligencia artificial, que llevamos apenas un par de años con ello, es interesante que hay una oportunidad, porque si mezclamos nuestra idea de negocio y le añadimos inteligencia artificial, porque a lo mejor como fortaleza nos estamos especializando en ello, hemos hecho cursos, podríamos crear esa oportunidad de interés que estamos viendo en el mercado y la diferenciación juntada con la fortaleza. Y así podemos crear ese DAFO, ese listado, para luego, en función de estos datos, generar esa idea de negocio adecuada. Esas ideas que podemos ir gestionando, mejorando, ideando en función de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Y si tenemos una debilidad en algo, ver cómo podemos superarla. Si nos falta una fortaleza, ver qué tenemos que hacer para mejorarla, potenciarla. Y esto es importante, porque esto no va de crear un listado de cosas aquí sin más, sino de pensar cómo podemos mejorar esas debilidades, cómo podemos ganar fortalezas, cómo podemos combatir esas amenazas y cómo podemos generar oportunidades. Si nos vamos a la parte de debilidades, imagínate que no tienes dinero, porque te han despedido, pero no tienes casi poder adquisitivo, o tienes otros gastos, o lo que sea, pero tienes tiempo. Y en ese caso, ¿cómo podemos superar la debilidad del dinero? Porque a lo mejor necesitamos cierta cantidad de dinero para invertir en distintas herramientas, en distintos productos, en lo que sea, en función de esas ideas que nos van surgiendo en la cabeza para montar ese negocio online. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor podemos pedir un préstamo. A lo mejor podemos buscar una alternativa gratuita. A lo mejor podemos hablar y asociarnos con alguien. Algo que no te suelo recomendar nunca, el tema de buscar un socio. Intenta empezar a crear un negocio online por tu cuenta, empieza a generar ingresos y luego si quieres expandirte, diversificar, buscar socios para otro tipo de negocios, puede ser una buena idea. En mi caso yo prefiero estar solo, pero podrías contratar a alguien, no de socio, pagándole por horas, etc. Antes de buscar un socio, cuidado. Esto de buscar socios suele ser una idea de gente que no está muy convencido, que tiene ciertos miedos y creencias y que cree que con otras personas va a tener más probabilidades de éxito. Cuando esto realmente no suele ser así. Suele ser un problema que surge cuando hay desconocimiento, cuando no sabes de emprendimiento y cuando crees esto que te he contado de creer que con otras personas te asocias y va a ir todo mucho mejor porque te vas a apalancar y aprovechar de esas otras personas. Y esto suele traer graves consecuencias. A nivel de ingresos, tus ingresos se reducen al 50%, a nivel de conflictos, a nivel de resultados, así que mucho cuidado con esto. En cualquier caso, vamos a tratar de describir esas debilidades que vamos analizando,
Puedes pedir ayuda aquí de otras personas, de ese grupo a lo mejor que hemos formado de emprendedores o personas que estamos emprendiendo para que nos den ideas y crearlo entre varias personas. Esto sí, lo podemos hacer. Y las amenazas, imagínate que hay 3 competidores que hemos detectado que pueden ser una amenaza. O que la tecnología cambie en el mundo de la inteligencia artificial. Si vas a crear un proyecto con inteligencia artificial, a lo mejor sale un competidor, a lo mejor esa herramienta sube el precio, a lo mejor pasan muchas cosas y tenemos que pensar en alternativas para solucionar esas amenazas, focalizándonos en una herramienta que nosotros controlemos, focalizándonos en una alternativa que nosotros hayamos encontrado o evitando esas posibles amenazas, simplemente focalizándonos a lo mejor en una parte presencial, porque hay una amenaza del mundo digital, o cualquier cosa que se nos vaya ocurriendo, porque hay 1000 factores. En cualquier caso, ese DAFO nos ayuda a crear ese listado, a tener una idea global de lo que nos puede ir bien y lo que no, y nos va a ayudar a poner solución a esas debilidades y a esas amenazas. Y a focalizarnos en potenciar esas fortalezas, a lo mejor en nuestros textos persuasivos, focalizarnos más en esas fortalezas y en esas oportunidades de negocio, esos intereses, esas tendencias que también podríamos utilizar en nuestra carta de ventas, en nuestros discursos, en nuestras emails que mandemos a amigos, conocidos, familiares. Cuidado con esto también, no hagáis spam. En cualquier caso, creo que este DAFO nos va a permitir sacar un montón de ideas de contenido, un montón de ideas sobre todo de esta idea de negocio, y a partir de ahí empezar a decidir entre una idea y otra. Empezar a probar unas ideas y ver cuál crees que tiene más potencial. Y para eso, de nuevo, juntarte con otros emprendedores, estar en el club y preguntar sobre lo que va surgiendo te puede ayudar enormemente, incluso esas sesiones de Mastermind. Hasta aquí esta lección, nos vemos en la siguiente, en la que no sé qué te voy a hablar porque lo tengo cubierto y no quiero darle aquí para pararlo. Ahora lo verás, siguiente lección, que seguramente sea muy interesante. Nos vemos.